Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Yamile, Dígame, profe. te voy a poner de coanfitriona para que puedas aceptar a tus compañeros. Ya, profe. Ya prendo la cámara, solo que estoy entrando por la compu porque mi teléfono se dañó. Ok. Ya. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Hola, ¿cómo les va? Eso. A ver, bien. Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué más, Pablito? ¿Cómo está? ¿Cómo va el mundial? ¿Quién está ganando? Hoy día no revisé. A ver. Por cierto, ¿cómo va el tema Bad Bunny? Conejo malo, ¿cómo les va? ¿No necesitan literatura? Ya les había pasado, pero no necesitan nada más. Puede ser, profe. Sí, leí lo que envió y hablaba mucho de la historia de Bad Bunny, lo que es político, un poco del español también. Pero bueno, nuestro grupo se va a enfocar en el Super Bowl y no sé si tienen documentos del Super Bowl, así, o de la casita rosada, algo así. En eso nos vamos a enfocar, profe, nuestro grupo. Ok, ya, chévere, entonces ya busco información de esto. Mm. Los demás grupos, Profe, por la parte de mi grupo sí nos sirvió los documentos que nos envió y también ya nos pusimos a investigar un poco porque nosotros nos vamos a enfocar un poco en los orígenes de Bad Bunny, quién es, un poco de contexto sobre el reggaetón y todo eso. Entonces sí nos sirvió bastante. sí, chévere. Me alegra mucho que les haya servido. Ok, la verdad es que la semana 13 más bien voy a trabajar un poco el tema para ver, y más bien qué bueno que me dicen. De todas maneras, Steven, si me mandas un mensajito después o ahorita al interno de los temas, del tema que van a trabajar, lo de la casita, todo eso, mándame para la siguiente semana un poco preparar también la clase con respecto a los temas, digamos, que ustedes tienen y así poder ayudarles un poco con el tema. ¿De acuerdo?
Em, ok, no olviden que, y esto lo recalco, creo que por tercera vez, no he llegado a muchas, pero sí les recalco, no se olviden que todos los proyectos, de primero a séptimo semestre que hay, todos los proyectos se llaman proyectos educomunicativos, ¿sí? Y en el caso de ustedes, es un eje transversal, ¿de acuerdo? Esto no lo olviden, no porque sea una asignatura, sino que es clave. Eh, si bien es cierto, yo no les hago la tutoría, pero es clave que sea un componente en sus proyectos, ¿de acuerdo? No se olviden de eso. Es importantísimo que incluyan eso. Como digo, no es porque sea mi asignatura. Por supuesto, todo el mundo jala su asignatura, pero todos los proyectos se llaman proyectos educomunicacionales. Y ustedes tienen una asignatura que se llama educomunicación. Entonces, es imposible que no esté esa asignatura ahí. Lo recalco como porque a veces como que se suele olvidar uno y es normal, pero y más aún sin tutoría del docente, entonces es obvio que puedan pasarlo por alto. Es importante que lo tengan presente, ¿sí? Ok, bien. Entonces, bueno, esta semana, o sea, esta semana 12, les va a servir también de todas maneras, tanto para la evaluación sumativa 2 y los proyectos, como para lo que implica el desarrollo en sí de las actividades académicas. Em, Porque ustedes tienen un componente aquí que se llama, perdón, ustedes tienen un componente que es en la semana 12 que es aprender con otros, conocimiento entre lo individual y lo colectivo. Y aquí es donde, como digo, transversaliza, ¿no? A todo. Entonces, esta semana, en esta clase, vamos a hacer algo que eh, yo diría pocas veces se hace en las universidades. No sé si en virtuales, pero esto sobre todo lo hemos hecho en trabajos de campo o lo que se denomina universidad popular, universidad nómada, universidad de la tierra, ¿sí? Y la idea es que eh, es la apuesta de pensar en horizontal, no en vertical, es la apuesta de pensar juntos sobre qué significa aprender, ¿de acuerdo? Y aprender juntos. Entonces, esto, digamos, más allá de aprender juntos, aprender en horizontal, no es más que un juego de palabras, es decir, no es un juego de palabras, sino que es una pregunta que tiene, digamos, un peso teórico, que tiene historia desde una perspectiva filosófica y que tiene consecuencias muy concretas en la manera en que ustedes estudian, ustedes trabajan en grupo, ustedes hacen los trabajos de comunicación y probablemente incluso cómo se desempeñen en un futuro en proyectos a largo plazo, cuando se desempeñen, por ejemplo, como comunicadores. Entonces, el título de la videoconferencia, perdón, el título de la videoconferencia es Aprender con otros. Y aprender con otros implica que el conocimiento es, si bien es cierto, entre lo individual, pero también pasa por lo colectivo. Entonces, en estas 2 horas, la idea es que nosotros exploremos esa tensión entre el conocimiento individual y el conocimiento colectivo. Me parece que tuvimos una clase justamente de inteligencia colectiva. Y entonces, cuando digo tensión, lo digo desde una perspectiva teórica, es decir, porque lo individual y lo colectivo no son la misma cosa. Es decir, por lo general, lo individual no camina eh, con la palabra juntos, ¿no es cierto? Y por lo tanto no caminan juntos, ¿no? Eh, y aprender a moverse entre estas dos dicotomías, entre lo individual y lo conjunto,
es una habilidad que ustedes desde la perspectiva de la comunicación van a ir desarrollando, ¿de acuerdo? Y digo eso van a ir desarrollando porque al final de cuentas se trabaja en colectivo, pero las notas suelen ser individuales, por ejemplo, en la academia, ¿no es cierto? Por eso es un tema que ustedes van a trabajar juntos y van a ir a aprender a moverse en ese sentido. Por eso los trabajos colaborativos, precisamente como su nombre, como la casa abierta, son trabajos en conjunto, ¿de acuerdo? Pero las evaluaciones teóricas, por ejemplo, son individuales. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde los referentes de esta semana. Para esto, hay varios textos filosóficos que podemos trabajar en esta semana. Yo, soy muy honesto, les traje a colación y les voy a compartir al final de la clase un texto que me parece clave. Me parece que ya vimos con ustedes La multitud de Antoni Negri, me parece, casi con seguridad que vimos eso, y creo que les mandé también, que también me parece clave en uno de los temas que habíamos trabajado. Pero en este caso, para esto, eh, para entender el tema del aprendizaje, desde una perspectiva más crítica, más latinoamericana, más regional, hay un autor que a mí me parece clave y de hecho, dicho sea de paso, lo conocí en Caracas eh, por el 2001 en un foro internacional que se llamaba, no me acuerdo, la Contracumbre de las Américas, me parece. Debería buscarlo, ¿no? Este autor se llama John Holloway y tiene los textos disponibles, ¿no? En la red eh, y están, digamos, también como recursos complementarios también. Entonces, eh, la idea es dialogar con estos textos, ¿no es cierto? Con estos autores también. Bien. Ah, por cierto. A ver, ¿quién será? A ver. Un paréntesis. ¿Quién está por aquí? La Mica. Mica, Sí, profe. ¿puedes poner un recordatorio, una alarma porque ustedes tienen una evaluación tienen 20 minutos antes hasta preparar unos 8:30, 8:35 puede ser, no, 9:30. 9:30. Ajá, está bien, creo 9:30. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, está bien, profe. Sí, sí, Está profe. bien, profe. Sí, chévere, profe. ya, ok. Ah, y como tienen ahora evaluación, entonces no les voy a hacer la evaluación de la clase que siempre les hago, entonces ya, suficiente con una. Bueno, vayan a fundirse. Ok, em, bien. Cuando vemos esta lámina, ¿cierto? ¿Dónde está? Uy, no, parece que se ha cambiado la tipografía un poco. Tengo que revisar eso. Vamos a ver dos conceptos. Uy, no, insisto, ¿qué le pasa a esta lámina? Vamos a ver dos conceptos. eh, Dos conceptos que vamos a ir construyendo juntos. Uno es el aprendizaje colaborativo y el otro es un enfoque socioconstructivista, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el aprendizaje colaborativo? El aprendizaje colaborativo no es lo que nosotros pensamos como trabajar en grupo. El aprendizaje colaborativo, les voy a mandar a hacer una presentación y se dividen en grupo y presentan, ¿no? Eso no es un trabajo colaborativo, no es trabajar en grupo. Eso es lo que muchos llaman colaborativo, evidentemente, pero
que en realidad eh, es una división de tareas, no es un trabajo colaborativo, es una división de tareas en términos de el Pablito hace esto, la Mica hace la portada, el Steven pone las diapositivas, las bibliografías y así sucesivamente, ¿no? Entonces, em, eso no es, digamos, finalmente un trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Porque no es colaboración, sino que más bien es una especie de ensamblaje, ¿ya? El aprendizaje colaborativo, desde una perspectiva más genuina, se da cuando el conocimiento que produce el grupo es cualitativamente diferente y superior a lo que cualquiera de ustedes como miembros de ese mismo grupo hubieran podido hacerlo solo, ¿sí? Entonces, cuando dos mentes, nosotros tuvimos una clase de inteligencia colectiva, cuando dos mentes piensan juntas y producen algo, es algo que una mente no lo habría podido hacer, ¿sí? Por separado. Y entonces, ahí entra el enfoque, ahí entra el enfoque socioconstructivista. Es decir, ese enfoque nos dice eh, que eso es posible porque el conocimiento no existe en el cerebro de manera aislada, ¿sí? Sino que se construye, por eso se llama socioconstructivista, porque ese conocimiento se construye a partir de la interacción social. Y esa interacción social la hacemos desde pequeños, cuando somos bebés, a través del lenguaje, a través del intercambio de palabras, a través de la parte cultural. Entonces, esas son las dos ideas que vamos a hablar durante estas casi 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está? Aquí. ¿Cuáles son nuestras definiciones claves desde esa perspectiva de, de las definiciones, digamos, de la inteligencia colaborativa y el aprendizaje colaborativo? Y es que en el 2019, 2024, tanto por la UNED en el 2019 como Pérez en el 2024, decían que es un proceso de construcción, ¿sí? Es decir, un proceso de construcción conjunta del conocimiento, ¿de acuerdo? Eh, y había diferencias con el trabajo en grupo de manera tradicional, es decir, la división de tareas. Entonces, ese trabajo colaborativo va más allá de la simple división de tareas, de esa definición, sino que hay unas claves fundamentales. Uno es la interdependencia, dos es el diálogo y tres es la construcción conjunta. ¿De acuerdo? Vamos un poco a ir desglosando cada una de ellas. Em, la primera, que es una pregunta conceptual, ¿qué es exactamente el aprendizaje colaborativo? Porque además es parte de la evaluación que tendrán. Entonces, Unet y Pérez son autores que tenemos nosotros ahí en los compendios, definen como un proceso de construcción conjunta del conocimiento, ¿ya? Y esto, o sea, es un proceso. Creo que esa palabra debería estar subrayada, resaltada en mayúsculas, sí, porque es un proceso. Y esto creo que es clave que lo repitamos varias veces porque eh, no es un producto, es un proceso. No, no es un entregable en términos de calificaciones, sino que, vuelvo a insistir, es un proceso. Por lo tanto, lo que importa es lo que ocurre mientras se construye. ¿De acuerdo? Hay se me viene a la mente una canción, Drexler, Jorge Drexler tiene una canción que se dice, amar más la trama que el desenlace. Eso es un proceso, ¿sí? Es decir, no solo esperar el resultado como tal,
el final, el producto, insisto, sino entender cómo se llegó allá, cómo se construyó eso. Y entonces aquí viene la distinción que a mi juicio me parece la más importante de toda la parte, digamos, conceptual que estamos viendo. Es que la diferencia con el trabajo en grupo tradicional es importante ahí. ¿Por qué? Porque el trabajo en grupo tradicional, cuando ustedes les mandan desde el colegio, desde la escuela hasta ahora, les mandan un trabajo grupal, lo que hacen es una distribución de tareas. Cada uno va a su casa, a su área de trabajo y hace su parte, ¿no? Entonces, la Mica hace la metodología, el Steven hace las conclusiones, ¿no? Y luego se ensambla. Entonces, el aprendizaje colaborativo, en cambio, lo que hace es exigir presencia simbólica y presencia simultánea en el mismo problema. Es decir, que las ideas de una persona modifiquen y pongan en discusión las ideas de la otra persona. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, que el resultado sea algo que no te lo esperabas, ni la una persona ni la otra. Por lo tanto, ese resultado no existía antes de que el grupo se constituyera. ¿De acuerdo? Em, y eso me parece clave. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Siendo así honestos, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Es que las discusiones llevan profundidad y por lo tanto llevan tiempo. Entonces, claro, yo me pongo en el lugar de ustedes y dices, bueno, es que si me pongo a discutir con mi compañero no vamos a terminar nunca y el trabajo lo tenemos que entregar mañana. Entonces, es como, bueno, yo hago mi parte y lo ensamblo. Yo entiendo eso, ¿no? Pero desde esta perspectiva y desde la asignatura que nosotros llevamos adelante, es importante entender que eh, en el caso de la educomunicación no busca el producto ni la nota como un aliciente como tal, sino busca entender precisamente el, eh, eh, el proceso hacia ese producto, ¿de acuerdo? Em, ¿Y cuál es la interdependencia? ¿Qué significa la interdependencia? Significa que el éxito, mejor dicho, el éxito de cada uno que forman el grupo, em, depende digamos, de cada uno, depende el éxito del grupo. Es decir, si el Steven tiene éxito en la exposición, por lo tanto, todos los demás van a tener éxito. ¿Ya? Entonces, no es que es una carga en términos de si le va mal, nos va mal a todos, sino más bien es como una condición estructural de que todo el mundo debe estar bien. Y si uno del grupo no entiende, el aprendizaje colectivo está incompleto, ¿de acuerdo? No porque sea obligatorio ayudarse o ser cómplice, sino porque el conocimiento se genera entre todos. Y aunque sea diferente, eh, la idea es que digamos, la manera de entender un concepto, por ejemplo, sea diferente, la idea es que todos logren acceder y acercarse a ese conocimiento. Y entonces, hoy estoy un poco trabada la lengua. Entonces, desde esa perspectiva, el diálogo no es tomar el micrófono e imponer el diálogo, precisamente, ¿no? Así como hoy vamos a hablar, ¿no? Y toma el micrófono y habla, ¿no? Sino que el diálogo es estar dispuesto a que se pueda escuchar lo que el otro dice y que lo que el otro dice cambie mi matriz mental, ¿de acuerdo? Y eso es interesantísimo porque resulta que todo el mundo quiere tener la razón. Entonces, cuando alguien, digamos, tiene un argumento sólido, pues tienes que lograr decir, pues, sí, parece que tienes razón, ¿sí? Em,
Y en esa disposición que la persona hace hacia abrir al diálogo, permite que se genere eh, un espacio de confluencia del diálogo. Y ese espacio pasa de ser un lugar decorativo, simbólico, a un espacio real de intercambio de ideas y, por supuesto, de construcción. Por eso es ese proceso. Y ese proceso es una construcción conjunta. Digamos, es exactamente lo que suena, ¿no? Es la construcción conjunta, que el producto del grupo, eh, digamos, ya no le suma a las partes, sino es algo nuevo que emerge de una interacción de todo el grupo, ¿de acuerdo? Em, ¿Cuál es el trabajo? Pregunta. Gracias gracias, Nicole, por estar pendiente. ¿Cuál crees que sea el trabajo que más se acerque a ese trabajo colaborativo que hablamos, que hayas hecho? No importa si fue en la escuela, en el colegio o en la universidad. Que digas, sí, en este, pucha, nos demoramos, porque por lo general son los que se demoran más. En este nos demoramos, pero hicimos algo súper chévere y todos participamos y todos hicimos esto, ¿no? ¿Cuál crees que sea un trabajo así? Como dices, en ese sí me sentí identificada como un trabajo colaborativo. Profe, yo particularmente diría que los trabajos de la sumativa uno de este semestre, quizá por el grupo en el que estoy, porque todos mis compañeros del grupo hemos colaborado, hemos sido muy colaboradores para poder elaborar los trabajos grupales de la sumativa uno. Ujú. Ok, súper bien. Se mejoraron las láminas. Gracias por contarnos eso. Es para mí importante ir entendiendo eso, sobre todo digamos, entender, digamos, cuál es la metodología. Esta asignatura no busca juzgar, insisto, sino para entender, ¿no? Sí, como les digo, ¿no? Si es un trabajo para mañana o para el viernes, evidentemente, ustedes lo que van a hacer es a correr, ¿no? Y a repartirse por cumplir, ¿no? Yo entiendo eso. Ahora bien, mm, ¿cuál es el enfoque constructivista, ¿no? Em, Hay un autor, y de hecho aquí hay una escuela, colegio que se llama Vygotsky por Samuel Kim, eh, porque es uno de los pedagogos interesantísimos que hay. Él habla de la zona de desarrollo próximo, es decir, la distancia entre el nivel del desarrollo real y el potencial bajo la guía o la colaboración de todo el grupo. Entonces, esos tres puntos en términos de Vygotsky que tenemos aquí, me parece uno, dos, tres, ¿no? En, en escala. Y un punto dos, que es el conocimiento como construcción general. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que, digamos, en palabras más sencillas, desde una perspectiva teórica, pero sencilla, el enfoque socioconstructivista y el nombre clave que es este autor, que es Vygotsky, psicólogo soviético, ya se imaginarán, ¿no? Vygotsky, él está a principios del siglo XX. Él transformó la manera en que nosotros entendemos cómo aprendemos los seres humanos. Vygotsky partió de una idea eh, que, como todas las ideas, parecen simples, pero que tiene consecuencias enormes, ¿no? Y él decía que el conocimiento no se construye adentro de la cabeza de un individuo cuando está aislado, sino que se construye en la interacción con otros, en el lenguaje, en la cultura, en las relaciones sociales. Hay otro autor que es Kropotkin, también ruso, dicho sea de paso. Él era naturalista, pero también pedagogo. Entonces él dice que el ser humano es un ser sociable por naturaleza.
Y esto es interesantísimo como paréntesis informativo, habría que investigar. De hecho, voy eh, a, mi tarea más bien va a ser contraponer estos conceptos que les voy a decir ahora para la próxima clase. Pero eh, Hobbes y Darwin, eh, respectivamente, que el origen de las especies de Darwin y Hobbes en Leviatán, hablan del lobo, el ser humano es lobo del, el hombre es lobo del hombre, ¿no? Entonces, estos autores rompen ese paradigma, critican ese paradigma, ¿no? Y dicen que el ser humano es un ser humano que se adapta de manera social, ¿no? Entonces, en el caso de Vygotsky, su concepto más conocido es la zona del desarrollo próximo, que se llama como CDP, ZDP. ¿Qué es la ZDP? Imaginen que cada persona, es decir, cada uno de ustedes, yo incluido, ya se murió mi coso. Espérame un segundo, un, un segundo. Se me murió, se me salió el monitor. Espérame un segundo. Ok, ahora sí, volvemos. Ya, ok. Entonces, les decía que me quedé en el ZDP, ¿no? Es decir, este Vygotsky decía que existe la zona de desarrollo próximo, la ZDP. ¿Qué es la ZDP? Imaginémonos que cada persona tiene dos niveles. El nivel de desarrollo real, es decir, lo que puede hacer sola. Me imagino a la Nicole, por ejemplo, que puede hacer sola, sin ayuda. Y el nivel del desarrollo potencial, es decir, lo que podría llegar a ser con orientación, con andamiaje, con guía, tutoría, con colaboración de alguien que sabe un poco más que ella. No necesariamente debe ser saber mucho, sino un poco más que ella. Entonces, la ZDP es exactamente esa distancia, ese espacio entre los dos niveles. Y entonces este autor Vygotsky dice que el aprendizaje genuino ocurre en esa zona, no cuando repetimos lo que ya sabemos, porque repetir lo que ya sabemos es confirmación, no aprendizaje. ¿De acuerdo? Steven, ¿quieres decir algo?
Sí, profe, disculpe que me interrumpa, pero la compañera Wendy dice que se encuentra en la sala de espera y si por favor le puede ayudar a ingresar. Es que hay alguien que está de responsable del ingreso. No, profe, usted sigue como anfitrión. Igual es el caso de Amanda también. Está sin poder ingresar, está en la sala de espera. Profe, yo le quería pedir una disculpa. Lo que pasa que como usted me hizo entrar desde mi teléfono, ya mi teléfono no valía. Entonces entré en la computadora, pero ya no me pone como coanfitrión. Ah, o sea, te pongo a ver. Estás. Pero tenías que decirme porque si no tus compañeros me culpan a mí. Y profe, no le quería interrumpir, disculpe. No Ya te está. preocupes. Ya. Ok. Entonces, eh, entonces, claro, Vygotsky dice que el aprendizaje genuino ocurre en esa zona, es decir, cuando tú aprendes de alguien que sabe un poco más que tú, y por lo tanto no generas aprendizaje, no generas conocimiento cuando repites lo que ya sabes, porque eso lo único que hace es confirmar lo que ya sabes, evidentemente, y por lo tanto no generar aprendizaje. Eh, y eso no es aprendizaje, como decía. Entonces, em, el aprendizaje para él ocurre en esa tensión productiva cuando te relacionas con alguien que sabe un poco más que tú. ¿Qué implica eso cuando nosotros tenemos una clase virtual? Implica que la presencia de la otra persona, por ejemplo, de un compañero, de un docente, de un video, de una lámina, no es un adorno del proceso de aprendizaje, sino que se vuelve una condición estructural, ¿de acuerdo? En que esta zona de aprendizaje, la ZDP, no se activa sin el otro, sin el conocimiento que eh, se expone en ese momento en el aula, por ejemplo. Dicho de otra manera, como ahorita cuando empezamos la clase dicen, nos sirvió esta bibliografía que nos envió, ¿de acuerdo? Entonces siempre estamos constantemente aprendiendo. El segundo punto de la lámina lo dice con más claridad inclusive, dice, el conocimiento es una construcción social. Entonces, el aprendizaje no ocurre en aislamiento, sino a través de las interacciones que nosotros realizamos con otras personas. Y el tercer punto de la lámina complementa, por supuesto, los aprendizajes constructivos, ¿no es cierto?, a través de la participación activa y la mediación social. ¿Qué es la participación activa? ¿No es cierto? Eh, La participación activa quiere decir que ustedes no están como espectadores en este momento conectados a la cámara y haciendo otra cosa, sino como constructores. Es decir, hay una mediación social, tanto del lenguaje como de los símbolos y las herramientas culturales que a nosotros nos transversaliza, por ejemplo. El tema del mundial, el tema del Inti Raymi, justamente que estamos en junio, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos nosotros desde la perspectiva de la comunicación, se vuelve, eh, yo diría, relevante porque el lenguaje no es solo el medio de la comunicación, sino que también el lenguaje es el medio del pensamiento. Y en el aprendizaje colaborativo, el lenguaje compartido es el espacio donde el conocimiento se construye. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos psicológicos? Ahí estamos. ¿Cuáles son los fundamentos psicológicos y pedagógicos? Y ahí entramos a un autor que es magnífico, que se llama Piaget, ¿no? Eh, porque
yo diría que es el corazón. Esta lámina vendría a ser el corazón de esta exposición, porque tenemos autores importantes, ¿no? Y además cada autor tiene un aporte y cada aporte apunta en la misma dirección, es decir, no es que son contrarios. Piaget, en el caso de Piaget, es un psicólogo suizo que eh, ha influido en los modelos de educación de todo el siglo XX, porque Piaget habla de la construcción activa del conocimiento. Para Piaget, el estudiante no recibe el conocimiento de manera pasiva, sino que lo construye a través de la interacción con el entorno en el que se desenvuelve. Y lo que activa esa construcción son los conflictos cognitivos. Es decir, cuando una idea que tenemos choca con algo que no encaja, se produce, digamos, un desequilibrio. Perdón. Y ese desequilibrio a nosotros nos refuerza, nos fuerza, nos obliga a reorganizar nuestros esquemas mentales, ¿no? Eh, a romper ese paradigma mental. Entonces, el trabajo colaborativo es una máquina de producir conflictos cognitivos. Dicho de otra manera, cada vez que ustedes hacen un grupo para trabajar algún tema desde una perspectiva colaborativa, siempre van a tener peleas, porque alguien piensa distinto, alguien quiere hacer distinto, alguien quiere hacer todo a último momento, alguien quiere hacerlo de manera más organizada y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno de sus compañeros lee el mismo texto, digamos, las instrucciones de la tarea, y llega a la conclusión de que el profesor pidió un video eh, y después tú leíste y dices, no está pidiendo un video, está pidiendo una monografía que incluye un video, ¿sí? Ahí hay un conflicto. Y ese conflicto digamos, desde esa perspectiva constructivista, si se trabaja con rigor, es el motor del aprendizaje. ¿Por qué? Porque a la final ustedes van a aprender cuáles son las indicaciones, es decir, van a, a entender al final cómo son las producciones que pide ese docente, ¿no es cierto? Y por supuesto, si es educomunicación, tenemos a Paulo Freire, ¿no? Ya sabemos quién es Paulo Freire a estas alturas del partido, a mitad del semestre. Es uno de los pilares de la educomunicación desde una perspectiva latinoamericana. Y Freire distingue entre la educación bancaria, ya lo habíamos visto, donde el docente deposita la información, ¿no es cierto? Y, y él habla de la educación dialógica, ¿no? Que también con Kaplun, ¿se acuerda? Que parte del mundo vivido de los estudiantes, eh, que si bien es cierto, los problemas reales que existen alrededor, esos problemas se vuelven objetos de conocimiento. Y en ese proceso transforma tanto el estudiante como el docente en esa realidad. Entonces Freire decía, eh, hace 50 años algo que sigue siendo vigente, y es que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, sino que los seres humanos se educan en comunión y en este caso, pues mediatizados por las redes sociales y por el mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos a ese tercer punto, que es la importancia del lenguaje. Entonces, el lenguaje no es el vehículo del pensamiento, sino que es el instrumento con el que el pensamiento se construye. Entonces, en el aprendizaje colaborativo, el lenguaje compartido es el espacio donde el conocimiento emerge. Por eso, el diálogo no puede ser sustituido por la entrega de un documento, ¿de acuerdo? Y cuando vemos este cuadrante, el número 4, entendemos que aprender con otras personas implica pensar con otros, escucharlos a los otros y poder recibir
por supuesto, sus pensamientos, sus ideas. Y eso pasa por no pensar solo eh, y por lo tanto de manera individual y comunicarlo de manera individual, sino pensar en el proceso de compartir, cuestionar, rebatir, construir. Y entonces volvemos al inicio de la clase cuando yo les decía, les voy a leer a un autor que me fascina, que se llama John Holloway. Él tiene un libro que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no es cierto? Y ese libro empieza con una frase que a mí me parece que digamos, importante destacarla, ¿no? Porque él dice, en el principio era el grito, en el principio era el grito. Nosotros gritábamos. Entonces, cuando escribimos o cuando leemos, es fácil olvidar que en el principio no es el verbo, sino el grito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que les digo? En el principio es el grito, ¿no? Que el pensamiento no nace de la quietud en términos académicos, sino nace de la disonancia, del malestar, de la negación. Nace cuando algo no encaja, ¿no es cierto? Eh, los descubrimientos nacen efectivamente cuando algo no encaja o algo lo necesitas. Em, Nace de la disonancia, del malestar, de la negación inclusive de una realidad. Y si el aula no tiene espacio para ese grito, para ese malestar, esa pregunta eh, no cabe en el formato del trabajo. Entonces, el aprendizaje que se desarrolla es un aprendizaje superficial. Entonces, Freire, Vygotsky, Piaget, Holloway, todos ellos apuestan precisamente por lo disruptivo, ¿no es cierto? Por el malestar. Entonces, ninguno de estos autores dice lo mismo exactamente, pero todos apuntan al mismo lugar, que es que el conocimiento es profundamente social, profundamente relacional y, por supuesto, profundamente político. Ahora, yo les pregunto, siendo las 9, ¿con cuál de estos tres, no, cuatro, con cuál de estos cuatro enfoques de estos autores ustedes sienten más afinidad? A ver, vamos a ver. Gente conectada. Digo, gente apagada las cámaras. Eh, Jetsabela, Jetsabela. Ok. Profe, Isabela dice que está teniendo problemas con su micrófono, en este momento no puede hablar. Ujú. Gracias. Mica. Paulita. Buenas noches, profe. Profe, tal vez me identificaría mucho con el enfoque que habla sobre lo del entorno. Ujú. Tal vez, cómo no, cómo construimos el conocimiento a través de otros, e interactuando con otros espacios o con otras personas. Súper bien, claro, claro que sí, por supuesto. Creo que esa es clave, ¿no? Súper bien, Paulita, gracias. Ok. Qué pena que se me ha cambiado la tipografía. Em, Porque se ha cambiado full, ¿no? Pero bueno.
A ver, de lo individual a lo colectivo. Ok. Se ha movido un poco la tipografía, ya lo voy a arreglar. Pero bueno, en esto tenemos una tabla comparativa, ¿no? De los tres modos, ¿no? Aprendizaje individual, aprendizaje competitivo y aprendizaje colaborativo, ¿de acuerdo? Eh, Aunque está un poquito, digamos, movida la tipografía, esta tabla es conceptualmente útil porque tiene tres modos de aprender, tres lógicas distintas, por eso le preguntaba a la Paulita eso. Entonces, tenemos por un lado el aprendizaje individual, que, como vimos al inicio de la clase, está centrado en los logros personales, ¿sí? No hay interacción, no hay apuesta entre pares o grupal, sino que, digamos, es un ejercicio hermenéutico de estudiar solo, un proceso de producción autónoma. No es malo en sí mismo, por supuesto. Hay momentos en que uno necesita precisamente un espacio de soledad para hacer un deber, para leer un libro, ¿no es cierto? Eh, y está bien, desde ese espacio de soledad cognitiva inclusive. El problema es cuando ese es el único modo, digamos, disponible de construcción. Cuando el sistema educativo solo, como digo, premia al individuo. Entonces, desde el jardín de infantes, el kinder, el jardín, la escuela, el colegio, la universidad, lo único que se hace es premiar la individualidad. Entonces, no el trabajo colaborativo. Por eso es que parte de eso es esta disruptiva que nosotros hacemos, los trabajos grupales, las casas abiertas y las SF, SF1, SF2, que son trabajos colaborativos, es precisamente hacer esto, ¿no? Dejar de que sea solo individual. Esa es la apuesta, evidentemente, siempre con todas las críticas que puede haber. Pero el aprendizaje, y aquí quiero detenerme un segundo, porque el clásico, ¿no? Pero yo hago con mis amigos. Y eso es lo que habíamos visto con la lámina arriba, ¿no? Entonces, claro, si tienes a las personas que piensan igual que tú, no hay aprendizaje. Tienes que, digamos, la única manera de generar aprendizaje es juntarte con personas que no piensan de la misma manera y que, por lo tanto, puedan generar conocimiento. Y ahí es donde es el embrollo en los grupos, ¿no? Porque es como, no, es que, profe, a mí me tocó con, yo no me llevo, yo no sé, sí, así socialmente. Entonces, el aprendizaje competitivo es probablemente el que nosotros más conocemos en la educación formal porque se basa en la comparación con los demás, ¿de acuerdo? En la superación de los otros. Y si ustedes, lo repito de nuevo, ¿no? La educación formal competitiva se basa en la comparación con los demás, en la superación a los otros. Entonces, esto que les digo probablemente incluso lo podamos aplicar al tema de las redes sociales. Y entonces constantemente estamos mirando los perfiles de otras personas para comparar, para ver, "Oh, mira, es que él tiene o ella tiene tantos seguidores, tantos corazones, tantos likes, tantos comentarios, tanto yo no, yo sí, yo quiero esto, o sea, tanta validación, ¿no? Entonces, es un modelo totalmente estructural. Por eso es que, volviendo a Freire, si cambiamos la educación, cambiamos la sociedad. Eso es lo chévere de la comunicación. Entonces, em, y en el tema académico, eso es, digamos, la competencia, ¿no? Es decir, quién tiene mejor puntaje, quién tiene mejor promedio, quién tiene el primer lugar, ¿no? Y esto, créanme, vamos, es el inicio de todo, ¿no? Porque no solo es en el colegio, solo pasa transversalizado a todo. Llega hasta el trabajo y hasta la universidad y así sucesivamente. Cuántas licenciaturas, cuántos títulos, cuántos libros, cuántas publicaciones, cuántos diplomas, cuántos cursos, siempre es cuánto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué produce eso? Produce estudiantes que aprenden a esconder lo que no saben.
¿de acuerdo? Solo muestran lo que saben y esconden lo que no saben. ¿Y qué genera eso? Si yo no sé algo, genera una desventaja, ¿no es cierto? Pues claro, yo no sé usar CapCut. Deberíamos hacer un tipo juego de yo no sé. Entonces, yo no sé jugar fútbol, yo no sé eso. Ese tipo de cosas no los nombramos porque nos ponen desventaja competitiva, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dices es, yo sí sé bailar reggaetón, yo sí sé cocinar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace la educación. Produce aulas donde nadie pregunta porque evidentemente preguntar implica no saber. Entonces, claro, cuando se dice, ¿entendieron? ¿Hay alguna pregunta? Sí, todo está claro, nadie pregunta, porque implica quedar en evidencia y quedar en ridículo, ¿no es cierto? Esa es la educación que, digamos, criticamos, porque eh, eso no genera aprendizaje, ¿de acuerdo? El aprendizaje colaborativo funciona con una lógica totalmente diferente. Es decir, ahí hay una interdependencia positiva. Es decir, mi éxito está vinculado al éxito del grupo. Y si yo no sé y mi grupo sí sabe, yo le voy a arrastrar al grupo. Entonces yo no compito con mi compañero, sino que construyo con mi compañero. Y si mi compañero no sabe, tengo que enseñarle porque si no, digamos, no hay, digamos, no es una competencia, ¿no? Más bien es un acto solidario. Entonces, si uno del grupo no entiende algo, no es el problema de él, allá, ¿entiendes? Allá, sino que es un problema, ese no es un problema, digamos, en términos personales, sino que es una oportunidad para que nosotros como grupo podamos construir un entendimiento más sólido, ¿de acuerdo? Y entonces, este autor, John Holloway, que ya les dije y dicho sea de paso, quiero mencionar una vez más porque tuve el honor de conocerle allá en Caracas. Él añade una dimensión que esta tabla no logra capturar, más allá de que está con esta cambiado de fuente tipográfica, ¿no? Em, pero que está implícita en la tabla. Y es la dimensión de la dignidad, es decir, en cambiar el mundo. eh, este libro que se llama Cambiar el mundo de Halloween, él habla de la dimensión de la dignidad, habla de crear grietas en el sistema. Esas grietas, me encanta esa palabra, además, grietas, porque si nosotros nos imaginamos una grieta, es una ruptura, ¿no? Entonces, claro, las grietas son espacios donde la lógica dominante se interrumpe, se rompe, ¿no? Y aparece algo diferente, ¿no? Em, En el caso, por ejemplo, digamos, una imagen visual de esto es el concreto, ¿no? Las calles. Las calles suelen romperse o las veredas, no sé si se han fijado, las veredas suelen romperse y emerge, digamos, flores, ¿no? O hierba. Entonces, eso es un simbolismo muy interesante, ¿no? Porque ahí hay una grieta y florece algo diferente. Entonces, cada vez que un grupo elige la interdependencia sobre la competencia, está creando una pequeña grieta en el sistema educativo que de alguna manera lo fuerza o le obliga a decir, yo no quiero competir, ¿no es cierto? Entonces generamos una grieta que evita que nosotros generemos una competencia en el mismo grupo. ¿Y digamos, cuáles son los ejemplos más prácticos, ¿no? Proyectos de investigación, por ejemplo, resolución, los que ustedes lo están haciendo, de hecho, proyectos de investigación, resolución de problemas en equipo, debates estructurados, eh, y todos estos están en la sumativa 2, es decir, es un componente. Cuando ustedes tienen debates, por ejemplo, para los contenidos de la SF2
la resolución de problemas en equipo cuando ustedes se reparten una tarea y dicen, no, pero yo no quiero eso, yo no puedo eso, mejor haga esto, mejor mi compañera que está trabajando en tal lado, ¿sí? Eh, y entonces, este trabajo de Sumativa 2 viene a ser un laboratorio del aprendizaje colaborativo y esa es la idea, ¿no? Esa es la apuesta de todo eso. Ahora bien, ¿cuál es el rol de ustedes, ¿no? Yo diría mío también, porque como ustedes saben, la educomunicación, el docente también está en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, hay cuatro roles, ¿no es cierto? Pero antes de eso, una pregunta clave ahí, y es pensarnos nosotros cuál es el rol del sistema educativo que asigna a los estudiantes. O sea, imaginémonos eso, ¿no? El campo universitario, el campo del colegio, ¿cuál es el rol que generalmente asigna a los estudiantes? Entonces, si nos damos cuenta así un poco con honestidad, la respuesta es que asistan a clase, reciban las clases, es decir, receptor, ¿no? Recibir, receptor, asistir a clases, escuchar, tomar notas, recibir, receptar, estudiar, entregar los trabajos, obtener calificaciones, ¿no? Y si desmenuzamos, hacemos deconstrucción de lo que decimos, ¿no? Recepción, asistir, escuchar, eso, todo eso podría ser un sinónimo de educación bancaria, ¿no? Y por lo tanto ustedes son contenedores a los que se les deposita información. Entonces, esta asignatura, esta clase, esta lámina propone lo contrario y propone cuatro roles distintos, ¿ya? Y por ahí, digamos, la idea es la apuesta, ¿no? Que se genere, juntos definamos una definición. Eh, y quizás una definición parta de que el estudiante no reciba, sino que crea, ¿no? Es decir, en lugar de recibir, se pone a crear. Y en primero, para eso, para llegar a esa creación, tiene que haber una participación activa. Eso implica que ustedes asuman el papel protagónico en su proceso de aprendizaje. Que dicho sea de paso, como paréntesis informativo, en este cambio de metodología de mitad de semestre que estoy haciendo con las evaluaciones intermedias, también voy a hacer el tema el tema de las aulas, se llama clase invertido. Sí, la clase invertida implica que ustedes leen, digamos, y se informan o miran de cualquiera de las maneras que existe ahora para comprender un tema, por ejemplo, lo de hoy, Vygotsky o John Haraway, y ustedes vienen con preguntas con respecto a eso para yo solventar. Entonces, vamos a ir cambiando las metodologías un poco porque la idea es volver esta asignatura mucho más chévere. Em, pero bueno, ya lo haremos la otra semana. La idea es que ustedes asuman un papel protagónico siempre en las clases, ¿no? Y construyamos ideas, perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, esta metodología de clase invertida, y en el caso de esta clase, es que ustedes no esperen que el docente les diga qué pensar, ¿de acuerdo? Sino que ustedes llegan con preguntas propias, con lecturas propias, con posiciones propias que están dispuestos a defender y a revisar y por lo tanto a debatirlas en clase. Y ese componente pasa por un segundo componente que es la autonomía y la responsabilidad, es decir, desarrollar la capacidad de autorregulación. Y cuando hablamos de autorregulación implica que nosotros sabemos cuándo necesitamos ayuda y la buscamos. Sabemos cuando evitamos algo que es difícil porque no lo manejamos. Y por supuesto, entonces eso implica que si nos autorregulamos, lo asumimos con responsabilidad eh, por la pertinencia del aprendizaje en grupo, ¿no es cierto?
Y tenemos también la evaluación reflexiva como un tercer punto, es decir, participar en procesos de coevaluación, evaluación y autoevaluación. Por eso es que, como digo, estoy caminando hacia esas nuevas metodologías que me parecen súper importantes. Entonces, parte de eso son estas evaluaciones intermedias. Ok, pero todo esto requiere de algo que la educación tradicional a veces no desarrolla, y es la capacidad de mirar al propio proceso con una distancia crítica, es decir, de preguntarnos no solo lo que hice, sino cómo lo hice y qué se aprendió o se enseñó haciéndolo. Y un cuarto, quizás para mí el más poderoso, es el productor del conocimiento, no como receptor pasivo de información, sino un creador activo de conocimiento. John Halloway a esto lo llamaría en su lenguaje eh, el hacer. Eh, en el libro Cambiar el mundo sin tomar el poder, él escribe, en el principio estaba el hacer como práctica que transforma el mundo. Ojo con eso, el hacer como práctica que transforma el mundo. ¿Qué quiere decir hacer? Que no todo está dado, que no todo está construido, ¿sí? Sino que hay que hacer, y ese hacer implica hacer algo nuevo. Entonces, un estudiante que produce conocimiento no está resumiendo, por ejemplo, lo que leyó para repetir en un examen, sino que está tomando lo que leyó, combinando con su propia experiencia, sumándole a lo que ha aprendido, por ejemplo, en su cultura, cuando digo su cultura, en su familia, dialogando con su familia, con sus amigos y creando algo que no existía antes. Entonces, ese es el estudiante que, digamos, queremos implementar en esta clase. ¿De acuerdo? Y entonces ahí se generan habilidades. Voy a tomar una foto para no olvidarme que, ay, está de terror esta lámina. Esto es, em, estas graditas, uno, dos, tres, cuatro. Me perdí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco graditas. Hay cinco habilidades. Una es la comunicación asertiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vamos desde el principio. Estas cinco habilidades que existen en el aprendizaje colaborativo, em, la idea es recorrerlas desde una perspectiva un poco más lógica, ¿no? Uno es la comunicación asertiva. Y esa está en la base. Poder decir lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, con respeto, con empatía. Es decir, por ejemplo, defender una posición sin agresión, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto, pero así, súper nítido de esto, es que el Pablito, que no sé dónde está, el Pablito diga que Alemania nos va a ganar 4-0 porque Alemania es muy bueno, porque va a ir con titulares, porque, por lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, lo dice con argumentos técnicos, ¿no? O sea, la estadística dice que Alemania juega a ganar, no sé qué, no sé cuánto. Em, y lo dice con respeto, ¿no? Pero resulta que gente que lo recibe, además no lo recibe con respeto porque son fanáticos, esa es la palabra, eh, y pues la mandan a volar al quinto infierno porque no es ecuatoriano, por poco, ¿no es cierto? Entonces, es difícil poner en la práctica eso, porque en la mayoría de los grupos hay dos disfunciones simétricas, ¿no? Los que ceden ante cualquier presión
o ante una provocación para evitar un conflicto. Entonces, Pablito dice, va a ganar Alemania 4-0 y dice, ah, sí, bueno, ya. Y la otra parte es los que se imponen atropellando al otro. No, no va a ganar. Ecuador va a ganar. O sea, entonces ninguno de los dos está siendo asertivo. Porque el primero, mm, desde esa perspectiva que me importista, diluye su aporte y el segundo bloquea el aporte del otro de manera impositiva. Entonces, los dos personajes empobrecen el conocimiento que el grupo pueda construir para aprender, por ejemplo, de el tema. ¿De acuerdo? Entonces, la escucha activa mm, es quizás la más contraintuitiva, porque nosotros vivimos en una cultura que premia hablar y castiga escuchar. Entonces, la escucha activa no es esperar tu turno para hablar, sino es estar genuinamente presente en lo que el otro dice. Es decir, ahí hay una conexión entre lo que la otra persona dice y la otra persona escucha. Es hacerle preguntas que profundizan esa idea, o incluso le hacen dudar de su perspectiva, ¿no? Y eso es lo chévere. Entonces, claro, a veces la gente no te dice algo porque dice, no, yo no quiero decirle a él porque después me dice algo y dudo de lo que ya tengo decidido, ¿no? Em, John Holloway tiene un libro también que es Hacia una teoría de la esperanza. ah, eh, Usa una imagen que creo que describe perfectamente lo que es escuchar de verdad. Eh, y entonces él dice que pues mejor dicho, escribe sobre la necesidad de escuchar. Y él dice que hay que escuchar la respiración del mundo que todavía no existe. Es decir, el mundo que no existe todavía, ¿no? Del mundo que todavía no es. Eso es escucha activa. Eh, a- eh, Ojo, del mundo que todavía no es. Es decir, que ha sido silenciado, ¿no? Em, Y si le aplicamos al aprendizaje, es decir, esa atención hacia algo que todavía no está completamente formado, pero que está ahí, que existe, que podemos nombrarlo. Entonces la negación y la argumentación es el territorio natural de nuestra profesión, los comunicadores, porque a nosotros nos toca fundamentar posiciones con evidencias, con razonamientos, con teorías y por supuesto llegar a acuerdos que a veces eh, son complicados, ¿no? Entonces el trabajo colaborativo se vuelve un laboratorio donde estas habilidades, por ejemplo, de escucha activa, se ponen a prueba en tiempo real, ¿de acuerdo? Y también vemos cómo la creatividad y el pensamiento crítico van juntas porque se necesitan de manera eh, mutua, ¿no? Em, Creatividad sin crítica produce, digamos, disparates, ocurrencias. Crítica sin creatividad produce eh, parálisis. Entonces, cuando un grupo dialoga de manera genuina, la co-construcción activa genera simultáneamente digamos, la posición de la construcción colectiva. Entonces ahí aparecen ideas que ningún miembro del grupo habría tenido si no es a partir de, digamos, de construirse y hacer inteligencia colectiva. Entonces, y ahí entra algo que es interesante, que es el liderazgo compartido. Yo diría que es uno de los temas complicados, ¿no? Porque es esa capacidad de que puedas inspirar, coordinar, pero también motivar al grupo. Eso pasa por, evidentemente, haber sido parte del grupo, pero también generar un proceso de liderazgo dentro del grupo. Entonces, el liderazgo compartido, esto es importante, el liderazgo compartido
no significa ausencia de liderazgo. Es decir, si el Steven es un buen conductor, yo puedo darle la potestad para que conduzca, por ejemplo. Hay un ejemplo, me encanta el ejemplo este de la autoridad que se denomina. Eh, Cuando hay un accidente, por ejemplo, de tránsito, y llevan, digamos, a las personas heridas, la autoridad es el paramédico que lo sube en la camilla para que no se lastime, lo envuelve, lo ponen, digamos, saben cómo hacer, digamos, el proceso de sacar, por ejemplo, de los fierros del auto, del choque, ¿no es cierto? Entonces, el paramédico es la autoridad en ese momento. Pero una vez que sube a la ambulancia esa camilla con la persona, el paramédico deja de ser la autoridad y la autoridad pasa a ser la del conductor, que él sabe cuál es la ruta más rápida y por dónde llevar y cómo manejar hacia el hospital más cercano. ¿De acuerdo? Pero cuando llega al hospital, ni el paramédico ni el conductor son autoridad, sino el cirujano o el doctor que reciben emergencias. ¿De acuerdo? Entonces, existe ese liderazgo que va rotando según la tarea y según las fortalezas y los aprendizajes de cada quien, según el momento preciso. Ese es un gran ejemplo porque, claro, imagínense en que el conductor le diga, no, así no se opera, o que ¿cómo se llama? El paramédico le diga, no manejes muy rápido, o no manejes por ahí, o sea, cada quien tiene un liderazgo y una fortaleza en su aprendizaje. Y por eso es importantísimo respetarla y valorarla. Y lo mismo pasa con los estudiantes y con, digamos, con los aprendizajes en grupo. ¿De acuerdo? Mm. Ok, entonces, ¿cuánto falta para que den la prueba? 21, 23. Todavía me queda tiempo. ¿Cuáles son las condiciones para la colaboración efectiva? Si la lámina anterior hablaba de las habilidades, cada uno del liderazgo tiene su propia habilidad, entonces esta lámina lo que habla es de las condiciones, ¿de acuerdo? Para eh, la colaboración efectiva. Entonces, la diferencia ahí es bastante importante porque las habilidades las trae cada individuo, ¿no es cierto? Pero las condiciones las construye el grupo. Y el grupo necesita, por supuesto, construirlas de manera activa. Es decir, no esperar que las condiciones aparezcan solas. Y esto es interesante también, es súper marxista inclusive, porque una de las primeras condiciones son los objetivos comunes. Es decir, no solo que todos sepan que hay que entregar un trabajo, sino que todos comprendan para qué están trabajando juntos, qué problema están intentando resolver, qué conocimiento están intentando construir, ¿de acuerdo? Porque sin eso cada quien va en la dirección que quiere y el grupo termina, digamos, generando un ensamblaje, un Frankenstein que yo denomino, que se vuelve incompatible. Y una segunda parte que es la planificación compartida, es decir, el diseño conjunto de estrategias y la distribución equitativa de responsabilidades. Eh, Ahí, digamos, el resumen es, no se debe decir, yo hago esto porque me toca, sino nosotros decidimos esto porque tiene sentido para lo que nosotros queremos lograr. Pues los mejores grupos de trabajo que yo he visto, por ejemplo, son grupos que en su primera sesión se hacen preguntas que parecen ser obvias, ¿no? Pero que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar? ¿No es cierto? Eso es importante, ¿no? Em, y por supuesto tener las reglas claras. Es decir,
normas de interacción explícitas, eh, cómo toman decisiones, qué hacen cuando alguien no cumple o no asiste, por ejemplo, a las sesiones, a las reuniones, cómo manejar los desacuerdos, eh, cómo generar acuerdos concretos que permitan que el grupo funcione. Y un cuarto que son los roles definidos, es decir, los roles no son jaulas, sino que son funciones que aprovechan las fortalezas de cada quien, como el ejemplo del conductor, del paramédico, ¿no? Entonces, si alguien coordina, no significa que no puede aportar ideas, o peor aún, que es el dueño del grupo, sino que alguien tiene el rol de coordinar, nada más. Alguien tiene el rol de relator, no significa que puede cuestionar, sino que son todos andamiajes que se mueven juntos. Y por supuesto, una quinta que quizás es de las que más se nos olvidan, que es la reflexión continua, es decir, la evaluación formativa del proceso mientras, estaba baja la cámara, evaluación formativa del proceso mientras todavía se puede hacer los cambios, ¿no? Es decir, cómo vamos, qué está funcionando, qué hay que ajustar. Eso es importante que en cada reunión se evalúe, por ejemplo, 5 minutos antes de iniciar la sesión de trabajo para generar esos aportes que pueden cambiar, por ejemplo, la calidad del resultado. ¿Ok? Esas serían las 5 condiciones. eh, no son un protocolo rígido, son una invitación a que el grupo sea consciente de su propio funcionamiento y a que el proceso no ocurra por inercia, sino por decisión. ¿De acuerdo? Es decir, una decisión grupal. Ok. ¿Y cuáles son las ventajas del aprendizaje colaborativo? 3 ventajas, imagínense. Em, Hay muchas, por supuesto, pero he puesto 3 que creo que son las que condensan. La primera ventaja es mayor profundidad en el aprendizaje, es decir, la interacción con diversos puntos de vista a nosotros nos permite una comprensión mucho más compleja, mucho más matizada de los contenidos que nosotros estamos intentando aprender. Esto tiene sustento empírico muy sólido porque cuando uno explica algo a una persona, lo comprende mejor inclusive, ¿no? Entonces, cuando uno escucha una interpretación diferente de lo que ya leyó, ¿sí? O diferente a su propia interpretación, se vuelve bastante enriquecedora. Entonces, la diversidad de perspectivas no complica el aprendizaje, sino que lo profundiza. Y esto es súper, súper, en serio, súper revolucionario porque lo que menos quiere el poder es que haya diversidad, ¿sí? Y que haya escucha. Por lo tanto, lo que apuesta es por una obediencia ciega, una reproducción, ¿no? Y una segunda que es el desarrollo de competencias sociales, es decir, las habilidades interpersonales esenciales para la vida profesional y ciudadana es precisamente el desarrollo de esas competencias. Ustedes, siendo directos, ustedes van a trabajar como comunicadores en contextos que por lo general requieren habilidades que ustedes, digamos, se preparen y están precisamente expuestas en esta lámina. Una es la escucha activa, otra es la negociación, otra es la argumentación, otra es el liderazgo compartido. Y ninguna de esas habilidades se desarrolla hermenéuticamente, es decir, estudiando solo, sino que se desarrolla en la fricción, la producción del trabajo con otros. ¿Ok? Mica, ¿quieres decir algo? Ya es hora. Sí, profe, ya son 9:30. Ya, ok, ok.
Yamile, Profe, dígame. preguntas. No, profe, todo. Ok, Paulita, Ah, fue todo claro. ya, ok, ok. Sí, les admito, pues, para que vayan ingresando a los dispositivos. ¿Qué más tenemos de novedades? Ya les había dicho, los dispositivos solo uno está encendiendo el micrófono, no los dos, para que no se genere eco, por favor. Importantísimo. El dispositivo segundo debe enfocar a ustedes desde el lado lateral, ¿de acuerdo? Ok, ¿quién más falta encender las cámaras? Ah, estoy apagando la cámara, yo mismo. Wow, veo estudiantes nuevas. No les había visto en años, desde la primera clase. Así han de venir. Ok, en 6 minutos empezamos. Les pido de favor que enciendan las cámaras, todas las cámaras, solo un audio encendido. Ok, 5 minutos. Pablito, no enciendes la cámara.
No, ya comemos. Oye, Profe, ¿ya empezamos? O sea, sí ya está abierto ya, pero creo que empieza a 40. Ya pueden Sí, ya está ingresar. abierto, profe. Ya, Cierto, profe. ya, adelante. Profe, yo tenía mi otro dispositivo prendido, pero se ha salido de la reunión. ¿Será que me puede admitir para poder ingresar? Por favor. Ok.
Profe, disculpe, ¿sí podría habilitar el otro dispositivo que estoy intentando ingresar nuevamente? Claro que sí, justamente, pero no me llega todavía la invitación del otro dispositivo. Pueden darme aquí, dame un momento. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Y como la estoy me voy a quedar. Habla serio, Xiomara. ¿Quién no se quiere bañar? Perdón, profe, es mi esposo.
Mm. Profe, ya terminé. De acuerdo, Alex. Los que vayan terminando pueden salir. No, solo me anuncian que terminaron y pueden salir. Ok, buenas noches, profe. Gracias. Yo también ya terminé, profe. Una buena noche. Yo también ya terminé, profe. Bueno, Ya terminé, profe. Buenas noches. Profe, ya terminé, ya me retiro. Muchas gracias. Profe, ya terminé. Muchas gracias. Una buena noche. Profe, ya terminé. Buenas noches. Profe, igual ya terminé. Buenas noches. Aún faltan 3 minutos, así que tranquilas. Pueden todavía terminar.
Ya terminé. Linda noche. Ya terminé, profe, buenas noches. Ya terminé, profe, buenas noches. Ok. Ya terminé, profe, buenas noches. Ya terminé, profe, buenas noches.